Bien, hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿será la última bala? Bueno, en realidad el ministro ha hecho la presentación de la nueva propuesta de Argentina, ya se comunicó a Estados Unidos, a la comisión respectiva, pero bueno, y ha dicho que es la última propuesta, ¿no? Bueno, lo ha dicho varias veces a eso, en realidad, de manera que esperemos que los bonistas no piensen en términos de aquella vieja historia del pastorcillo mentiroso que Sí. anunciaba tantas veces el lobo que cuando el lobo llegó no le creyeron. Bueno, esperemos que le crean que el lobo llega de manera tal que definitivamente se pueda resolver la cuestión externa. La impresión, antes de dar algún detalle sobre eso, es que hay muchas personas fuera del gobierno que han expresado que es una buena propuesta. Incluso hay entidades, la Asociación de Bancos Argentinos ha dicho que es una buena propuesta, Sí. el Fondo Monetario ha dicho que es una buena propuesta, todas las propuestas que ha hecho la Argentina. Pero además hay muchos economistas, yo diría la mayoría, incluso funcionarios del gobierno anterior, como es el caso de Caputo, por ejemplo, Sí. o el caso de Yash, que estuvo en el Banco Central, que en general dicen que es una buena propuesta. Me parece que uno de los pocos digamos, que ha tenido alguna diferencia es también un funcionario del gobierno anterior, que es Alfonso Pratgay, que ha hecho alguna observación, digamos, Sí. sobre el tema. Bueno, pero lo concreto es, y digamos, porque tantas semanas han pasado, tantas casi como la cuarentena, como el confinamiento, ¿no? Pero que la propuesta argentina la había presentado por allá por el 21 de abril. ¿M? Esa fue la primera propuesta. El último plazo, después de 3 modificaciones, iba a ser para aceptarla el 24 de julio. Bueno, el 24 de julio se prorrogó para el 4 de agosto. Sí. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, bueno, nuestra última propuesta es una mejora que, tal como decías vos, significa que, digamos, lo que se ahorra Argentina, digamos, ahorra entre comillas, con relación a lo que debe, obviamente es menos de lo que se ahorraba cuando en abril lo presentó. Claro. Digámoslo con los números que vos comentabas. En abril, la propuesta argentina tenía un valor presente, los bonos, un valor presente promedio, digamos, de 39 al 40%. Bueno, ese valor que nosotros recordarás que dijimos era a partir de un ejercicio que supone decir, bueno, yo en lugar de pagarte hoy 100 pesos, te lo pago dentro de X tiempo, y entonces lo que hago es aplicarle a esos 100 pesos una tasa de descuento para traerlo al presente. Esa tasa, que es la tasa de salida, aparentemente acordada el gobierno con los bonistas en el 10%, arroja un valor presente neto, aquel valor que era 39, casi 40, bueno, ahora lo ubica en 53. De manera tal que digamos, es una oferta, digamos, ha flexibilizado mucho Sí. Argentina su oferta. Ha incluido otras condiciones, si bien los bonos son todos diferentes, hemos mencionado alguna vez que algunos bonos tienen establecida una cláusula que se llama cláusula de acción colectiva, que quiere decir que si un determinado porcentaje acepta la reestructuración, para aquellos que no la aceptaron se transforma en obligatoria, es decir, son arrastrados hacia el mismo tratamiento. Esas cláusulas varían según los bonos, en algunos son el 60%, en otros son el 75%. Bueno, lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, esta propuesta que ustedes tienen para contestar hasta agosto, en realidad le vamos a reconocer unos intereses por los intereses no pagados, pero que no van a ser iguales a aquellos que acepten la propuesta de aquellos que sean arrastrados por la cláusula de acción colectiva. Le van a dar un bono con una tasa baja del 1%, pero que le van a reconocer los intereses que no le han pagado, digamos, ¿no es cierto?, durante el periodo. Ese pago de intereses va a llegar desde el pago que correspondía hacer hasta el 4 de septiembre para los que acepten voluntariamente. Claro. Mientras que para los que sean arrastrados, es decir, aquellos que digan, no, no quiero, pero finalmente por el juego de la mayoría deban aceptarlo, a esos le van a pagar solamente hasta el 22 de abril.
¿Para qué hace esto el gobierno? Para estimular a que no haya la especulación de decir yo espero, total, si consiguen la mayoría, tengo que entrar, pero no les doy la mayoría. Bueno, esa es una de las cuestiones. Las otras cuestiones que va a ser un pago antes, obviamente. Esto, digamos, por no dar todos los detalles, lo concreto es que esto le cuesta a la Argentina, en relación a lo que era aquella propuesta de abril, un número que va entre 11 y 15 mil millones de dólares, que no es poca cosa. No, por supuesto. Da la impresión de que esta vez van a cerrar el acuerdo al menos con la mayoría de los bonistas. Hay algún grupo o algún fondo que parece ser que está un poco más difícil. Ahora, una vez que esto se resuelve, el paso siguiente va a ser hablar con el Fondo Monetario. Claro. Porque el Fondo Monetario le había dicho, mire, usted trate de no pagar más de, en términos de valor presente neto, de 50. Porque si no, no va a ser sustentable. Como va a pagar Argentina más de 50, entonces le va a tener que decir al fondo, mire, como pago más, veamos ahora de nuevo sus números. El fondo, lo más probable es que no va a reestructurar la deuda que tiene Argentina. La mecánica en el fondo generalmente es dar un préstamo para que pague lo que tiene que pagar. Claro. Y probablemente sea un programa distinto de lo que es estrictamente un stand-by, aunque en realidad las noticias de hoy, de hace unas horas, es que el presidente ya estaría hablando con las autoridades del fondo para obtener un stand-by. Mi impresión personal es que la operatoria que se va a usar no va a ser la de los créditos de stand-by. Pero de todos modos, lo que quiero decir es que si se resuelve este tema, que ojalá así sea, inmediatamente el gobierno va a empezar a hablar con el Fondo Monetario. Y cuando hable con el Fondo Monetario allí sí va a plantear, bueno, cuál es el programa económico de acá para adelante, y en lo cual nos vuelve a aparecer el problema de la pandemia. Es decir, en la medida en que no tenemos certidumbre, porque es imposible saber cómo va a evolucionar la difusión del virus y consecuentemente con ello las restricciones a la circulación, a la actividad, etcétera, es bastante difícil pensar en un programa económico. De todos modos, ese programa desde ya podemos decir que va a tener algunos puntos, sin lugar a dudas, que va a tener que contemplar. Ahora, Alfredo, hay un dato en lo que vos decías que evidentemente va a marcar una controversia ideológica dentro del gobierno nacional y que va a ser, si arregla con el Fondo Monetario, el artículo 4. Bueno, lo que sucede es que el artículo 4 del estatuto, decís que es el control de las cuentas, digamos, ¿no? Claro. Pero, claro. Bueno, en realidad casi todos los países del mundo tienen eso establecido. Yo creo que lo ideológico va a tener que ver en el sentido que hay sectores que han exagerado mucho su condena al fondo o al control del fondo de las cuentas del sector público, claro. Pero eso va a estar, indiscutiblemente va a figurar, y va a figurar además, yo estoy casi seguro, algunas medidas que tengan que ver con la cuestión fiscal y con la cuestión monetaria. Porque, digamos, si arregla el sector externo Argentina, si vamos saliendo de esta situación, de este derrumbe de la economía que ha sido consecuencia de la pandemia y de las restricciones que ha habido que imponer a la actividad económica, si eso se va ordenando, quedan por delante, y lo vuelvo a decir una vez más, los problemas que teníamos antes de todo esto. Claro. Antes de caer en default, antes de la pandemia, teníamos el problema de la inflación, teníamos el problema de niveles de pobreza realmente tremendos, y teníamos problemas de que el nivel de actividad ya venía en recesión. De manera tal que la agenda del gobierno en su charla con el fondo es decirle, bueno, ya arreglé el sector externo con los privados, tengo que arreglar con usted y además ayúdeme a conseguir fondos de otros organismos multilaterales, del BID, del Banco Mundial, del mismo Fondo Monetario, para poder cumplir las obligaciones con los organismos de crédito multilateral. Y además de eso, ayúdeme a pensar cómo salgo de esta situación en la cual está la situación económica realmente muy delicada. Pero bueno, eso es muy a futuro. En el muy corto plazo, lo que tenemos es por delante la esperanza que se resuelva este tema, digamos, antes de agosto.
Y lo segundo es que se recupere la actividad económica que realmente, Ricardo, bueno, con el sector que uno habla, son muy pocos las excepciones de sectores que no han sentido un golpe realmente muy duro en el nivel de actividad, ¿no? Alfredo, excelente lo tuyo. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene Un abrazo y grande. esperemos que nos encontremos con buenas noticias.